¿qué es lo que, digamos, estos son los que yo creo que son los temas, y estos han sido, digamos, dentro de ese conjunto de temas que les presenté, están los textos y los documentales y los podcasts que llaman la atención a los jurados de los premios. Pero ese es el qué, ahora el cómo. Eh, Hay algo que yo creo que se percibe desde el comienzo y que tiene que ver con sentir que existe una voz, que existe un estilo, un ritmo, un vocabulario, que hay un escritor que aunque no lo diga, uno entiende que ha leído literatura y buen periodismo, y que tuvo buenos referentes, buenas lecturas, buenos maestros, pero que también tiene que ha encontrado una voz propia. Y eso es el trabajo absoluto que no se puede soslayar ni comparar con nada, que es cuando uno tiene que escribir un texto para que después de terminar la primera página, eh, además de lo que uno normalmente quiere que la gente piense, que es, este es un gran tema, tiene información especial, única, qué buen personaje, qué lugar increíble, eh, la sensación que yo creo que todos los que hemos leído a maestras y maestros de la prosa y de la poesía, hemos sentido en algún momento, que es, aunque empecemos a leer y pensemos, no sé de qué es esto, no sé a dónde me lleva, lo que sé es que estoy en buenas manos. Yo creo que eso, el efecto de una voz propia, un estilo personal, pero al mismo tiempo identificable en una tradición, un, encontrar un ritmo que tiene que ver con transiciones fluidas, que tiene que ver con sorpresas en cada página, una búsqueda de vocabulario, sobre todo en las descripciones, hace que uno vaya leyendo y dice, estoy en buenas manos. Esto combinado con una estructura, eh, la, eh, la estructura es lo que hace que uno, al mismo tiempo de pasar las páginas y ver que van pasando cosas nuevas que uno no sabía ni sospechaba, esto está dentro de una caja que conozco. El contenido es distinto, pero la caja la conozco, que es lo que hacen, por ejemplo, las series, las buenas series de Netflix. Uno ve un nuevo capítulo y se encuentra con la forma de contar creada y entendida, una forma de uso de los planos, de un cambio rápido de escenas o escenas muy largas y planos secuencia. En la narración tiene que quedar claro desde el principio que si vamos a contar la historia a través de personaje 1, personaje 2, personaje 3, o si vamos a contar la historia de forma absolutamente cronológica, o si vamos a combinar contar con detener la narración para explicar y después volver a contar. La creación de personajes identificables, los personajes, esto es algo que hablamos mucho en clases de periodismo narrativo. Muchas veces los estudiantes dicen, pero profe, usted usa la palabra personaje, ¿eso significa que es un invento? Digo, no, el personaje sigue siendo una persona real. Eh, no es que para transformar a una fuente en un personaje tengamos que inventar cosas que no están ahí, sino que tenemos que mirarlos de otra manera, escucharlos de otra manera, hacerles otras preguntas y convertirlos en personajes caleidoscópicos, completos, no simplemente los que nos dan un dato. Hay muchas cosas que, si ustedes están contando un caso
desde un niño manchado de petróleo hasta una niña minera, hasta un político corrupto. Hay cosas que tienen que ver con los datos de lo que dicen y lo que hacen, que se relacionan con el tema de la pobreza, el tema de la injusticia, el tema de la enfermedad. Pero hay otros que no tienen que ver con el tema, tienen que ver con la creación del personaje, tienen que ver con descripciones, con la forma en que habla, con las cosas que le gustan, con cómo sueña su futuro, eh, que nos crean un personaje identificable y decir, este es como mi primo, este es como mi maestro de primaria, este es como yo. ¿Mm? Provocar emoción, reír y llorar, yo creo que lo que muchas veces encuentran, y eso es lo que yo me he encontrado con tantos años de enseñar en crónica latinoamericana en España, lo que tenemos, me parece, los latinoamericanos, frente a tantas cosas desastrosas que tenemos, es esa capacidad de encontrar el humor dentro de lo más dramático y tratar y encontrar también la profundidad dentro de lo gracioso o del chiste. Eso yo creo que nos viene, nosotros somos herederos directos de una gran tradición literaria que es lo que crearon los autores de la picaresca en el siglo de oro. Muchos de nuestros políticos son pícaros y al mismo tiempo son dramáticos y y son y tienen un punto de humor. Pero provocar algún tipo de emoción, si no digamos, no es suficiente informar, no es suficiente educar. También hay que, sin que se note, hay que hacer que se emocionen con lo que nosotros escribimos. El otro elemento es lo bien que están en los mejores trabajos la explicación, el contexto, la divulgación, traducida al lenguaje de los lectores. Eh, es, eh, hay muchas veces, sobre todo en la academia, los mismos científicos que son incapaces de contar su ciencia, contar la medicina, contar la astronomía, contar la física nuclear, para que lo entienda cualquiera, desprecian al divulgador. Y sin embargo, el divulgador es alguien que conoce mejor su ciencia que el que es incapaz de divulgarlo, porque no solamente lo entienden con la jerga y con el lenguaje de las ciencias, de la economía, de la jerga de la sociología y la antropología y de las ciencias duras, sino que son capaces, lo conocen tan bien que son capaces de explicarlo. En ese sentido, nosotros tenemos aliados como periodistas que son un grupo invalorable de fuentes, que son aquellos expertos que son capaces de traducirse a sí mismos, pero muchas veces no los encontramos. Entonces nosotros somos los que tenemos que traducirlo y producir esa divulgación. Eh, a veces el tema de quiénes somos nosotros es lo que se premia. Yo creo que en este momento de estrellas fulgurantes, que es un poco el típico periodismo de televisión, muchas veces el construir una carrera, el mostrar promesa o el que se reconozca y se premie en un trabajo todo lo que hemos hecho antes, es algo que los jurados tienen en cuenta, y después cosas que, digamos, que también están fuera de nosotros. El medio, reconocer el trabajo de medios como, por ejemplo, periodismo de barrio, el medio en el que trabaja Mónica Baró en Cuba, una pequeñísima revista enfrentada con el poder, pero al mismo tiempo no casada con la posición de Estados Unidos, sino genuinamente independiente y perseguida, y para la cual
esto les cambia la vida, ¿no? En ese sentido, medios como el Faro en El Salvador, Plaza Pública o Nómada en Guatemala, eh, por ejemplo, algunos medios en Chile, donde estoy ahora, como El Desconcierto, Interferencia, son así. Y después, digamos, el país o la región que se intenta visibilizar, pero eso no lo eligen ustedes escriben sobre Perú porque están allí. Pero también tienen que ver cómo, si ustedes están produciendo y escribiendo para otros países, cómo se ve su país afuera.